compartiendo desde hace algunos años, que por el paréntesis que supimos, dejamos de darlo. Pero en todo caso, hoy se nos ha presentado también una serie de contenidos mínimos que tuvimos que adaptar allí al cronograma que veníamos dando, es decir, temas que de alguna forma estaban involucrados en otros temas, pero que le hemos dado prioridad. Hemos tenido problemas en subir el sílabo, puesto que el sílabo depende de la plantilla o del plan analítico, y surgió una dificultad ahí porque la bibliografía no constaba. La universidad está solucionando eso. Entonces nosotros vamos a avanzar por ahora con una clase general que tiene como intención demostrar dos cosas básicamente. Primero, ya a mediados de la formación médica, están ustedes, es hora de pisar un terreno firme, entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la medicina general implica necesariamente ubicarnos en un escenario científico, lo cual quiere decir que para llegar a un diagnóstico de una patología psiquiátrica o médica en general, no solamente esta tiene que constar en la clasificación internacional de enfermedades, sino que también tiene que cumplir un perfil nosológico. ¿Qué quiere decir eso? Que ese diagnóstico derive de algunas posibilidades diagnósticas. Es decir, siempre un diagnóstico definitivo final está precedido de un diagnóstico diferencial. Y ese diagnóstico diferencial obviamente sale del conglomerado de signos y síntomas, de los síndromes encontrados. Y cuando hablamos de eso, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la semiología médica, porque es la parte de la medicina o la materia propia de la medicina que le enseña al futuro médico a preguntar, a interrogar, en la búsqueda de los signos y síntomas. Ello en la historia clínica, que comienza con un motivo de consulta, luego de los datos generales. Y por supuesto, cuando están ustedes frente al paciente, obviamente ya tienen allí el problema por el que consultan al médico, y usted está obligado entonces a hacer un examen médico general, físico, incluso de laboratorio, etcétera, para poder llegar al diagnóstico. Esa primera fase, sin embargo, es un segundo piso que está precedida a su vez de lo que conocemos como fisiopatología, ¿verdad? Es decir, nosotros ya conocimos la materia de fisiología, conocimos el funcionamiento normal de los diferentes órganos y sistemas de la economía humana, entre ellos el cerebro, por supuesto. Y eso quiere decir, otra vuelta. Le pongo un maestro de la una. Sí. Y eso quiere decir que en algún momento entra en juego un factor patógeno que modifica las constantes fisiológicas y que protagoniza una fisiopatología en donde se desprenden los signos y los síntomas. Dicho de otra manera, ustedes, por ejemplo, estudiaron en anatomía. Esto es, por decirlo, la luz de un vaso arterial, ¿verdad? Es decir, es una estructura anatómica
Sí lo observan, ¿verdad? Hola. Sí, sí se observa. Y claro, esa es una estructura anatómica. La anatomía es a la fisiología lo que la geografía es a la historia, el escenario de los acontecimientos. Y entonces sobre esa luz de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Fluye la sangre a una presión arterial determinada, ¿no? Que nosotros sabemos que fisiológicamente la presión arterial es 120/80. Y entonces aquí vemos la unión de las dos grandes variables en donde nace la ciencia médica. Una estructura anatómica con un correlato fisiológico. Luego observamos acá que sobre la luz del vaso, miren, comienzan a depositarse placas ateromatosas, grasa, que determinan la disminución de la luz del vaso. Por tanto, aquí entra en escena lo que llamamos un factor patógeno que disminuye la luz del vaso. Por tanto, aumenta la resistencia vascular periférica y en consecuencia se eleva la presión arterial. Un ejemplo fácil de fisiopatología. Y cuando hay una presión arterial alta, inmediatamente el paciente tiene síntomas y signos, ¿verdad? Sensación de malestar general, dolor de cabeza, ruboración facial, etcétera, etcétera. Ante eso, ante un cuadro clínico que se origina de una fisiopatología, va el paciente al médico y el médico diagnostica efectivamente, luego de hacer la historia clínica, una hipertensión arterial. El objetivo macro del curso de psiquiatría es que nosotros aprendamos a diagnosticar los trastornos mentales que son competencia del médico general. Pero bajo este mismo escenario, es decir, vamos a diagnosticar una depresión, una psicosis, qué sé yo, pero conociendo la fisiopatología. ¿Qué estructura anatómica está implicada? ¿Qué correlato fisiológico está alterado por cualquier factor patógeno? Y de esa manera nosotros vamos a ver los signos y los síntomas de los cuadros clínicos de los trastornos mentales que van ustedes a aprender a lo largo de este semestre. Pero recuerden que el objetivo de la medicina no solamente es llegar a diagnosticar, a identificar el problema, sino también a tratarlo. En el caso que estamos exponiendo, ¿verdad? El médico llega al diagnóstico de hipertensión arterial y concluye que esto se da por una disminución de la resistencia vascular periférica. Y entonces utiliza un fármaco antihipertensivo, en este caso nifedipina, cuyo mecanismo de acción es fácil, vasodilatador. Es decir, sobre este factor patógeno actúa la medicina aumentando la luz del vaso y por tanto disminuyendo la presión arterial. El efecto terapéutico es una hipotensión y es mágico. Cuando ustedes ya vayan a hacer las prácticas en la emergencia del hospital, cómo viven los pacientes hipertensos con la crisis hipertensiva, cómo el médico aplica un antihipertensivo y desaparecen. Es magia los síntomas. Y claro, el paciente dice, ah, qué doctorazo, ¿no? Nada que ver, solamente es el proceso en el que debe basarse la medicina. Y por ello, en la facultad y en todas las facultades de medicina, evidentemente se sigue este protocolo de formación, primero anatomía, después fisiología, fisiopatología, patología, farmacología, etcétera. Semiología, ya vienen a la clínica. Y en definitiva estamos en el mundo de la psiquiatría. Por ejemplo, nosotros tenemos en el cerebro
un área, una estructura anatómica del Oye, pero te caigo los audífonos. Tráeme un mango. Ya, no mames, voy a traer. Ya, que regálame una tapa. Toma el huevo, ahí sí me voy a poner mal creo. ¿Qué está hablando ya? ¿Ah? Por favor, apaguen los micrófonos en todo caso. Entonces tenemos una estructura anatómica, el mesencéfalo, tenemos otra estructura anatómica, el núcleo accumbens, hay un circuito que conecta este mesencéfalo con el núcleo accumbens, específicamente el área tegmental ventral del mesencéfalo, a través de una vía sináptica que se llama el circuito mesolímbico o mesoaccumbens, porque sale del mesencéfalo. Y el correlato fisiológico es que aquí se genera dopamina y se transmite dopamina hasta el núcleo accumbens para que ejerza su acción bioquímica. Acá vemos lo mismo, pero graficado en una sinapsis, una primera neurona que está en el mesencéfalo, otra segunda neurona que está en el núcleo accumbens, la vía mesoaccumbens o mesolímbica, la neurona dopaminérgica liberando dopamina, ¿verdad? Que luego es recapturada por la primera neurona. Y así está la fisiología en el tema de una de las entidades que vamos nosotros a trabajar. Luego asoma la presencia de un factor patógeno, vean ustedes aquí en amarillo, en este caso una molécula de cocaína. La cocaína en el cerebro tiene la propiedad de bloquear el autorreceptor encargado de la recaptura de la dopamina. Si está bloqueado este receptor, la consecuencia fisiopatológica sería, como ustedes ven aquí, un aumento en las concentraciones de la dopamina, es decir, una hiperdopaminergia. Y esa hiperdopaminergia ya no es fisiológica, sino es patológica, y en consecuencia, el exceso de dopamina va a provocar signos y síntomas como alucinaciones y delirios. Es decir, las alucinaciones, escuchar voces que no son reales, que son producto, por supuesto, del exceso de dopamina en esta vía, o los delirios. Ya veremos más adelante específicamente qué son los delirios, o las ideas delirantes. Pero lo que quiero dar a entender que así como apareció la cefalea, el malestar general, cuando hubo una disminución de la resistencia vascular periférica, acá también se explica, jóvenes, fisiopatológicamente la presencia de los síntomas y signos que caracterizan algunas enfermedades psiquiátricas que vamos a ver. Entonces, diagnosticamos si tiene alucinaciones y delirios, un episodio psicótico, en este caso tóxico por la presencia de una sustancia tóxica, la cocaína, una droga, y nosotros damos un tratamiento, risperidona, que es un antipsicótico, claro. Cuando hablamos de alucinaciones y delirios en psiquiatría, hablamos de psicosis. Y la risperidona, evidentemente, tiene como mecanismo de acción hacer lo que hace la cocaína, pero no en esta primera neurona, sino en la segunda neurona que está sobreexcitada, bloqueando los receptores dopaminérgicos. Y al bloquear los receptores dopaminérgicos, por mucha dopamina que haya, evidentemente estas no van a poder influir para que la segunda neurona pues se vuelva loca y protagonice las alucinaciones o los delirios. Entonces, igual que en la diapositiva anterior, un diagnóstico fisiopatológicamente sustentado, un tratamiento a través de un mecanismo de acción que corrige el defecto fisiopatológico y en consecuencia remisión de las alucinaciones y delirios. Inmediatamente que aplicamos risperidona desaparecen las alucinaciones, tal cual pues desaparecían la cefalea de la hipertensión arterial. Entonces, jóvenes, vamos a entrar a este mundo a lo largo del semestre. Vamos a ver enfermedades que están siendo noticias cada día por su impacto en la sociedad.
la depresión, la ansiedad, la demencia, los trastornos somatomorfos, la esquizofrenia, las propias psicosis, los trastornos afectivos, bipolares, en fin, todo explicado desde ese punto de vista que estamos nosotros ahora trabajando. En esta primera parte de la materia, por lo menos 3 o 4 semanas, trabajaremos en esto, ¿no? Esto que ustedes vieron es pura neurobiología. Entonces vamos a conocer los fundamentos de la neurobiología aplicadas a las enfermedades mentales y vamos a ver los principios de psicofarmacología. La idea es que ustedes salgan manejando antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, antidemenciales, es decir, los psicofármacos que son competencia de que un médico general los pueda trabajar. Entonces, en esta primera parte vamos a trabajar con nuestro libro. Es importante conocer, además, en esta diapositiva anterior tenemos problemas que no me sale la... ¿Está en clase ya? Sí. Tengo un visitado, le voy a esperar un ratito. Un ratito, gracias. No me sale la imagen, no sé por qué, pero ustedes tienen que recordar la famosa cascada de segundo, tercero, cuarto, quinto mensajeros. Es importante, por ejemplo, aquí en este momento, cuando se une el neurotransmisor al receptor postsináptico, ¿verdad? Cómo esto es el inicio de un trabajo celular portentoso. La unión del neurotransmisor con el receptor postsináptico genera la activación de una enzima que protagoniza la liberación de AMP cíclico. Y ese AMP cíclico es un segundo mensajero, porque va a activar a su vez una proteína quinasa que tiene como acción, una vez activada por el AMP cíclico, activar el factor de transcripción a través de la liberación de fósforo, y eso hace que finalmente ese factor de transcripción, si ustedes recuerdan qué es la transcripción, no es más que la síntesis del RNA mensajero que va a terminar finalmente produciendo una proteína que la célula necesita para su desempeño, ¿no? El receptor mismo es una proteína, los neurotransmisores ya maduros y utilizables para la fisiología se convierten a través de precursores bioquímicos en donde interviene un aparato enzimático. Las enzimas pues también son proteínas. Entonces es importante que ustedes recuerden este proceso de la síntesis de proteína que comienza con la unión del neurotransmisor con su receptor postsináptico y que termina activando el factor de transcripción para que a través del ADN se copie una cadena que constituye una secuencia de nucleótidos codificados o que codifican para tal o cual proteína. Llámese un canal iónico, llámese una enzima, llámese un receptor, en fin, los distintos organelos que se encuentran en el trabajo celular. Sea como fuere, jóvenes, nosotros tenemos que entender que existen fenómenos de naturaleza neurobiológica importantes para entender la fisiología y a su vez la fisiopatología. Por ejemplo, aquí tenemos representado una molécula de serotonina, un neurotransmisor. Esta es una célula glutamatérgica, ¿verdad? Que está haciendo sinapsis con una neurona GABAérgica, que a su vez hace sinapsis con una neurona dopaminérgica. Es decir, estamos entrando a un juego sináptico portentoso que con las constantes fisiológicas determina
que la disponibilidad del neurotransmisor sea efectiva o no. Es decir, si el cerebro necesita neurotransmisor para que ejercer un efecto fisiológico cualquiera, la disponibilidad de ese neurotransmisor depende de otras fuerzas fisiológicas, lo que se llama neuroregulación o neuromodulación. Efectivamente, miren ustedes, la molécula de serotonina se une a un receptor serotoninérgico, realmente es un heteroreceptor, porque siendo un receptor de serotonina está en la membrana celular de una célula glutamatérgica. Ahí tienen que recordar el concepto de heteroreceptor y homoreceptor. Pero el heteroreceptor es cuando el ligando no pertenece a circuito de neurotransmisión específica. Es decir, este receptor, si tuviera un circuito serotoninérgico, si viniera acá de una neurona serotoninérgica y esta fuera una neurona serotoninérgica, pues es un homoreceptor. En este caso es un heteroreceptor, el receptor 5-HT2A de serotonina. Vemos la molécula de serotonina que al unirse a su receptor posináptico, a su heteroreceptor posináptico, determina la estimulación, ¿verdad? Este es un receptor excitador, para que la neurona glutamatérgica libere glutamato. Como ustedes ven aquí, libera glutamato, y al liberar glutamato sobre la neurona GABAérgica, sobre el heteroreceptor glutamatérgico que está en la neurona GABAérgica, el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia, es el principal excitador del cerebro, determina que la neurona GABAérgica libere GABA. Y al liberar GABA, miren ustedes, sobre la neurona dopaminérgica, actuando el heteroreceptor GABAérgico sobre la neurona dopaminérgica, que en cambio es inhibidor, ¿verdad? Aquí hay dos grandes principios del sistema nervioso. El glutamato es excitador y el GABA es inhibidor. Por tanto, la neurona dopaminérgica se frena. Y ustedes no ven aquí moléculas de dopamina liberadas de la neurona dopaminérgica, en tanto en cuanto hay liberación GABAérgica y por tanto hay una neurotransmisión inhibitoria que por supuesto frena la liberación de dopamina. Por eso decimos nosotros que efectivamente en este caso, ¿verdad? La liberación de serotonina en el córtex da lugar a una reducción de dopamina en el estriado. Es decir, a nivel del diencéfalo, ¿verdad? El tronco encefálico ya prácticamente también. Aquí tenemos nosotros un gran principio fisiológico que se los traigo a colación porque vamos a trabajar sobre ello. Repetimos, una neurona serotoninérgica que se une a un receptor excitador serotoninérgico, el 5-HT2A, que provoca excitación de la célula glutamatérgica y por tanto liberación de glutamato, que a su vez excita la neurona GABAérgica para que libere GABA y por tanto se inhibe la liberación de dopamina. Fácil, fácil. Claro que sí. Veamos este otro caso. La misma molécula de serotonina, vean ustedes, que en cambio está provocando aumento en la liberación de dopamina. ¿Qué es lo que sucede? Ya no está actuando sobre el receptor 5-HT2A, que es excitador, que genera un potencial posináptico excitatorio, sino que está actuando sobre un neurotransmisor inhibidor, el receptor 5-HT1A. Por tanto, la neurona glutamatérgica se frena y ya no produce glutamato. Al no haber glutamato, la neurona GABAérgica no se excita y por tanto no libera GABA. Y al no liberar GABA,
el resultado es que la neurona dopaminérgica no tiene quien lo frene para liberar la dopamina. Entonces volvemos al principio fundamental de la medicina, una estructura anatómica con un correlato fisiológico que luego pues, puede verse alterado por un factor patógeno y distorsionar todo este sistema. Así las cosas, se trata que nosotros en las próximas clases vamos a hacer una recapitulación de lo que son las sinapsis y la neurotransmisión normal. La neurotransmisión, la liberación de neurotransmisor depende básicamente de la entrada de calcio a la primera neurona, que es la orden para que se liberen los neurotransmisores y ejerzan su acción postsináptica. En psiquiatría, nosotros vamos a trabajar básicamente sobre 4 grandes patologías: la depresión, la ansiedad, la psicosis y los trastornos adictivos. Esperamos ver hasta el primer parcial, por lo menos psicosis y depresión, para dejar ansiedad, adicciones, el segundo parcial, y otros trastornos ya del Hospital General, como los trastornos somatomorfos, algunos que hay ahí. Pero entonces vamos a trabajar sobre neurotransmisores básicos. La serotonina está vinculada en la etopatogenia de la depresión. La noradrenalina está vinculada en la patogenia de la depresión y de la ansiedad. Y la dopamina está implicada tanto en la psicosis cuanto en las adicciones. Estamos tomando una foto general de lo que nosotros vamos a enfrentar en este semestre. Aquí nosotros tenemos un cuadro que resume los neurotransmisores más importantes y algunos subtipos de receptores que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que saber que la dopamina tiene 5 tipos distintos de receptores dopaminérgicos, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, por ejemplo. D1 y D5 generan potencial postsináptico excitatorio. D2, que es quizás el más importante de todos porque interviene en la psicosis de manera directa. D3 y D4 generan potencial postsináptico inhibitorio. La serotonina tiene 7 tipos y algunos subtipos de receptores. El 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6, 5-HT7. Pero hay unos subtipos. El receptor 5-HT1 se le reconocen, ustedes vean, 5 subtipos. 5-HT1A, que ya lo conocimos, es el importante. El 5-HT2, el 5-HT2A, que ya lo conocimos, también el 5-HT2C. Y el 5-HT3 y el 5-HT7, que lo vamos a mencionar también en algunas entidades. En la noradrenalina, que hay receptores alfa y beta, el cerebro prácticamente no tiene receptores beta, predominan los receptores alfa, y hay 2 tipos de receptores alfa, el alfa 1 y el alfa 2, que generan un potencial postsináptico inhibitorio, es el importante. Y en acetilcolina, el receptor M1 tiene 5 tipos de receptores, pero tenemos que tomar muy en cuenta el receptor M1. Es decir, avanzando en la materia, nosotros vamos a trabajar prácticamente todo el semestre hablando del receptor D2, del receptor 5-HT1A, del receptor 5-HT2A, del receptor 5-HT2C, del receptor alfa 2, del receptor M1. Hay otros receptores, como por ejemplo el receptor de histamina, el H1, es muy importante también, sobre todo por los efectos secundarios en algunos fármacos, y veremos otros. Esto ya lo conocíamos, esto también.
Esto también A. Sin embargo, para que ustedes tengan una aproximación a la psicofarmacología que vamos a ver. Así como la nifedipina producía un efecto vasodilatador y corregía el defecto fisiopatológico, si nosotros bloqueamos el receptor 5-HT2A con un fármaco que sea antagonista del receptor 5-HT2A, como la mirtazapina, por ejemplo, obligamos a que las moléculas de serotonina se dirijan siempre al receptor 5-HT1A inhibidor, que provocaba el aumento de la dopamina. Es decir, si nosotros tenemos una enfermedad que se caracteriza por una ausencia de dopamina en el cerebro, por ejemplo el Parkinson, ¿verdad? Podemos utilizar un fármaco cuyo mecanismo de acción sea ser antagonista del receptor 5-HT2A y estamos obligando a que la serotonina actúe sobre el receptor 5-HT1A inhibidor y que por tanto la neurona GABAérgica no se excite, no libere GABA y la neurona dopaminérgica pueda provocar la eyección dopaminérgica. Es más, podemos utilizar en este mismo criterio, si queremos tener dopamina liberada, un fármaco que sea agonista del receptor 5-HT1A. O sea, no hay serotonina en la depresión, por ejemplo, y nosotros tenemos claro que la depresión se acompaña de anedonia, falta de ganas de hacer las cosas, falta de energía para hacer las cosas, falta de dopamina, en definitiva. Entonces, no hay dopamina, o sea, no hay serotonina, pero en cambio damos escitalopram, por ejemplo, un fármaco agonista del receptor 5-HT1A, y este es el que va a provocar la inhibición de la liberación de glutamato, y por tanto, que no se excite la neurona GABAérgica y por tanto, que exista eyección dopaminérgica. Entonces, miren ustedes, estamos tratando en nuestra primera clase de ubicarlos en el escenario académico, científico, que queremos que nuestros médicos siempre lo tengan. Es decir, cuando prescriban algo, saber cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco y cómo corrige el defecto fisiopatológico. Y además podemos dar un fármaco que tenga esa doble cualidad, que sea antagonista del receptor 5-HT2A y que sea agonista del receptor 5-HT1A. Estamos, es decir, provocando un sinergismo farmacológico que tiene como intención elevar las concentraciones de dopamina sobre las vías que están allí complicadas en fisiopatología. El aripiprazol, por ejemplo, es un fármaco cuya molécula se le reconoce ser, entre otras cosas, agonista del 5-HT1A y antagonista del 5-HT2A, ¿no? Es un fármaco maravilloso para el tratamiento de algunas entidades psiquiátricas. Conoceremos también en su momento los cuadros clínicos, los síndromes, por ejemplo acá el síndrome psicótico, que se caracteriza por tener síntomas positivos, ideas delirantes, alucinaciones, y otros síntomas negativos como por ejemplo el aplanamiento afectivo, la loquia, la bulia, el déficit social. Y claro, estos fármacos van a actuar sobre las zonas y las estructuras anatómicas que están implicadas. Esto lo veremos con detalle. Okay. Nosotros conocimos cuál era el problema de la etiopatogenia, de los síntomas positivos de la psicosis, como alucinaciones y delirios, actuando sobre la vía mesolímbica. Pero hay otra vía dopaminérgica, la vía mesocortical, que está implicada en los síntomas negativos, es decir, la anedonia, la abulia, el déficit social, la pobreza cognitiva. Y en cambio aquí no hay dopamina. Entonces vean ustedes que por un lado en una vía hay mucha dopamina y genera síntomas, y tenemos acá en otra vía poca dopamina y genera otros síntomas. Por tanto, los fármacos tienen que tener, cuando hay mucha dopamina acá, efecto
bloqueador del receptor dopaminérgico, pero cuando hay poca dopamina acá, tenemos que tener esos efectos serotoninérgicos que determinaban la liberación de dopamina para mejorar la cognición, el estado de ánimo, la energía, etcétera, etcétera. Un hallazgo fisiopatológico determina que, sobre todo en las alucinaciones, ¿verdad? Tenemos un problema en el heteroreceptor GABAérgico, N-metildeaspartato, que es un heteroreceptor glutamatérgico. Este es el receptor que está obligado a recibir al glutamato para excitar a la neurona GABAérgica que libere GABA y que frene la liberación de dopamina. Como es un receptor, es una proteína, es decir, depende de la genética, y claro que se ve familias de esquizofrénicos porque tienen alteraciones a nivel del receptor NMDA. O sea, un receptor dañado que provoca una difusión que una vez que se une al glutamato simplemente no genera un potencial posináptico excitatorio y hay una tal disfunción que hace que la neurona GABAérgica no libere GABA y en consecuencia que exista una liberación dopaminérgica. Y por tanto que haya alucinaciones y delirios. Es decir, esto solamente para entrar en el concepto que vamos a trabajar sobre una materia, ¿no? Como se decía hace 50 años, que la psiquiatría no tenía connotación científica. Hoy por hoy, la psiquiatría, pues, y las neurociencias en general se han desarrollado tanto que ya no hay, que no es materia de discusión, salvo las cuestiones culturales de la gente que ignora. Nosotros conoceremos el mecanismo de acción de los fármacos. Aquí nosotros vemos un fármaco antipsicótico convencional. Para ser antipsicótico, entonces tiene que ser, trabajar sobre el receptor D2 y tiene que ser específicamente antagonista o bloqueador de este receptor, conforme lo hemos explicado. Esta diapositiva debía estar en otro lado porque era parte de los otros receptores que vamos a ver, es decir, no solamente el D2, el 5-HT1A, el 5-HT2A, el 5-HT2C, el alfa-2 adrenérgico, sino también el receptor NMDA de glutamato, el receptor GABA-A del GABA, el H1 de vitamina y el receptor Mu opiáceo. Sobre esos receptores se va a versar nuestro trabajo. Bien, jóvenes, existen entonces moléculas, en este caso fármacos, que no solamente tienen o trabajan sobre un receptor, que debería ser lo ideal, pero que lastimosamente van a tener acción indirecta o no deseada sobre otros receptores, por ejemplo el alfa-1 adrenérgico, el H1, el M1. Hay fármacos antipsicóticos, aquellos que se descubrieron, o los primeros fármacos que se descubrieron hace un buen tiempo, que son antagonistas del receptor D2 y deberían quedarse allí para ser antipsicóticos efectivos, que de hecho lo son, pero que provocan un antagonismo H1 y por tanto provocan un efecto de sedación o un efecto anticolinérgico sobre el receptor M1, es decir, antagonista del receptor M1 y provocan el famosos síntomas anticolinérgicos, sequedad de boca, estreñimiento, en fin. O el receptor alfa-1 que al provocar un antagonismo pues provoca hipotensión arterial, se baja la presión. Entonces, tenemos que conocer no solamente el mecanismo de acción por los efectos terapéuticos, sino también por los potenciales efectos secundarios que pueden presentarse. Estudiaremos las vías de los principales neurotransmisores, en este caso la dopaminérgica, se reconocen 4 grandes vías, ya conocimos 2, la mesolímbica, la mesocortical, existe la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular, que son dopaminérgicas puras, ¿no? Miren ustedes, un fármaco, este fue un paciente mío, un niño que tenía alucinaciones y delirios, entonces aplicamos un fármaco antipsicótico
Y claro, nuestra intención es que actúe sobre el receptor D2, pero al bloquear los receptores dopaminérgicos, no solamente en los circuitos implicados, sino también en la nigroestriada, que no tienen nada que ver en la fisiopatología de la psicosis. Miren lo que provoca. Habla. Habla bien, a ver. No puedo hablar. Claro, parálisis de la Ya, para que no me- musculatura orofaringea y trastornos del habla. Los movimientos parkinsonianos también se provocan como efectos secundarios de algunos fármacos antipsicóticos, que son los fármacos antagonistas dopaminérgicos. Bien, jóvenes, esta es apenas un caramelito de lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo del parcial. Doctor, una pregunta. ¿Estas diapositivas van a estar subidas en la plataforma? Sí, obviamente, todas. Es que todavía la plataforma no está activada. Ese es el detalle. Como te contaba, hemos tenido algún problema. No sé si Angie te pones de acuerdo conmigo para... Mabelita está desaparecida, no sé qué le pasa. Pero la idea es casualmente... Entonces, hasta que la plataforma esté activada, ¿por qué no envía estas diapositivas, si pudiera usted, al grupo de representantes para que se reenvíe al paralelo? Sí, sí, cómo no, con todo gusto, de eso se trata. Nosotros trabajamos para ustedes. Si no es que... A ver... Asimismo, doctor, si esta clase, por ejemplo, ya que está siendo grabada, si la podría subir a un Drive y se comparte ese link de Drive para que los chicos puedan volver a revisar, porque de alguna manera parece que igual no están todos los estudiantes. Sí, esta primera clase introductoria la vamos a subir, siempre la subimos a nuestro canal de YouTube. Y de allí yo ya les paso el link para que ustedes la pasen donde ustedes quieran, ¿no? Ya se dejó de grabar, ¿no? Todavía no.